Bueno, realmente mi nombre es Maurice Angulo, con residencia en Nueva York, Estados Unidos. Y como miembro de la Asociación de los Estados Unidos y la Organización Internacional de Prader-Willi, realmente quiero agradecer inmensamente al gobierno mexicano por su colaboración con la Asociación del Síndrome de Prader-Willi, originado en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, para poder de esa manera poder difundir los conocimientos básicos de esta condición genética en el campo médico de la nación, de tal manera que se pueda realizar un diagnóstico y un manejo temprano, como también poder evitar las complicaciones graves características de esta condición genética del Prader-Willi. Las características del síndrome de Prader-Willi. Es un síndrome que fue descrito en el 1956 por 3 doctores suizos en niños que tenían ciertas características, como eran obesos, de baja estatura, tenían hipogonadismo y que tenían la historia de tener dificultades de la alimentación y como también un tono muscular durante la infancia. Durante los años hemos aprendido mucho acerca del síndrome, no solo a diagnosticarlo clínicamente, sino también a nivel molecular. La incidencia es de 1 en cada 12,000 a 22,000 recién nacidos y tienen un tono muscular tan bajo que incluso los movimientos fetales están disminuidos, como también tienen dificultades para alimentación. Ellos pueden aumentar incluso de peso, aún sin tener un apetito aumentado después de los 2 años. Tienen un hipogonadismo, o sea, los genitales externos muy pequeños. Tienen una baja estatura durante la niñez, problemas de conducta. También otras características físicas, como pueden ver aquí en la fotografía de la izquierda, una recién nacida con los ojitos que le llaman en forma de semilla de almendra, lo cual simplemente significa que la curvatura superior e inferior son iguales, como también la curvatura de los labios, como pueden, la curvatura final inferior es muy baja. Además, también normalmente un niño que es obeso o incluso sobrepeso, las piernas tienen cierta curvatura aquí en la parte interna, que es así más o menos. En Prader-Willi, al contrario, es bien plana, o sea, es directa. Y lo mismo se ve también en las manos. Si ustedes tienen la oportunidad de verse las manos de ustedes mismos, van a ver que hay cierta curvatura, incluso aún teniendo peso normal. Los niños con el síndrome de Prader-Willi tienen la ausencia de la curvatura normal que tenemos aquí en las manos. También tienen una tendencia a hacerse rasguños en la piel, como también en el cuero cabelludo. La causa realmente del síndrome de Prader-Willi se va a discutir en otra plática exponida por un genetista, pero realmente, como resumen, resulta de una falta de la expresión de genes en el cromosoma 15, en el brazo largo del cromosoma 15, que es del origen paterno. En otras palabras, es el padre que previene el síndrome de Prader-Willi. ¿Cuáles son las características que tenemos que hacer sospechar cuando vemos un infante? Porque la idea es diagnosticarlos temprano, o podemos mejorar la calidad de vida de estos niños. La hipotonía es bien corriente. La inmensa mayoría de ellos son bien hipotónicos. Y cuando tenemos un niño que es hipotónico al recién nacido, el 30% de estos casos que no les encontramos la causa de este tono muscular bajo, pueden tener incluso el síndrome de Prader-Willi. Y ya existen pruebas genéticas que se pueden incluso hacer antes de llegar a casos más extensivos, como son una biopsia muscular. O sea que existen ya exámenes de Prader-Willi que se pueden hacer inmediatamente en el recién nacido. Tienen la saliva abundante y espesa. Los testículos usualmente no son descendidos en el 85 a los 100% de los casos. Las niñas tienen una hipoplasia del clítoris y la labia minora.
y los bordes rectos de la mano y las piernas que ya les expliqué. Algo bien importante que no se menciona incluso en la literatura es la proporción de la cabeza con el pecho. Lo vamos a discutir más tarde. Pero estas son las características que mencionaban. Vean la saliva gruesa incluso en un recién nacido. Las tres figuras que ven aquí son recién nacidos. El de la izquierda ven la saliva gruesa, el de la derecha los bordes de la mano que son derechos y la asempsia del clítoris y el labia menor. Normalmente cuando un niño es recién nacido, la mayoría de los neonatólogos o los pediatras en general le miden el perímetro cefálico, pero difícilmente miden el perímetro del pecho. En los casos de niños que tienen una hipotonía muscular, es bien importante medir ambos. Normalmente la cabecita es tal vez unos 2 a 2,5 centímetros más grande que el pecho. En la presencia de una proporción aumentada, póngale que es el doble, hipotonía y los genitales pequeños, tenemos que descartar el síndrome de Prader-Willi. En otras palabras, si el perímetro cefálico es tal vez en lugar de 2 a 2,5, póngale 4 o 5 centímetros más grande que el pecho, en la presencia de hipotonía, tenemos que sospechar el síndrome de Prader-Willi y hacer las pruebas genéticas antes de cualquier estudio más caro y más difícil. En cuanto a los niños, normalmente cuando tenemos obesidad debido a la ingesta aumentada de calorías, la estatura usualmente es normal, incluso podemos ser un poco más alto de lo corriente. Sin embargo, la obesidad no va bien con la baja talla. Si tenemos una obesidad y tenemos baja estatura, entonces tenemos que pensar en que puede ser un problema ya sea endocrinológico o un problema genético. Y la diferencia es de que en los problemas endocrinológicos, usualmente, pues estos niños no tienen ninguna dismorfología, son de un desarrollo intelectual normal, mientras que en la presencia de baja estatura y con cierto grado de dismorfología, una discapacidad intelectual, entonces tenemos que empezar en problemas genéticos y en estos eso es lo que se puede incluir el síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi realmente es un sistema complejo y podría ser multisistémico, si lo queremos decir, pero la mayoría de las características clínicas pueden ser el resultado de una disfunción del eje hipotalámico hipofisiario. Normalmente nosotros sabemos de que la temperatura, el sueño y el dolor, todos estos normalmente están controlados a nivel del hipotálamo. En el síndrome de Prader-Willi, al parecer los receptores para estas señales no están muy bien y como resultado van a tener un aumento del apetito, una inestabilidad de la temperatura, de manera que pueden tener fiebre sin infección o infección sin fiebre. Pueden tener problemas de la respiración, también del sueño y toleran el dolor mejor que cualquier otra persona. A nivel de la glándula pituitaria depende de las enzimas que son deficientes, pues el hormona del crecimiento, la gonadotropina, el TSH o el ACTH. Es bien interesante que sin importar la causa de una disfunción hipotalámica hipofisiaria, siempre sigue un orden en cuanto a la deficiencia. En otras palabras, la primera hormona que va a faltar, ya sea que sea un trauma, una infección genético, Prader-Willi, etcétera, la primera hormona que va a faltar va a ser la hormona del crecimiento, seguida por las gonadotropinas, eventualmente la tiroides y finalmente la CTH. Y es así como cuando usted ve el cuadro clínico característico de Prader-Willi, es que tienen el aumento del apetito, la obesidad, problemas de conducta, que son problemas que no responden muy bien a nivel del hipotálamo, y la baja talla y el hipogonadismo como resultado de la deficiencia hormonal del crecimiento y las gonadotropinas.
Empezamos con la hormona de crecimiento porque lo dije desde el principio, es la primera hormona que va a estar absente cuando hay una disfunción hipotalámica. Normalmente la gonadotropin releasing hormone va a estimular la glándula pituitaria para poder liberar la hormona del crecimiento. La hormona de crecimiento tiene la mayoría de receptores a nivel del hígado y es a través del hígado que va a producir lo que se llama el IGF-1. El 80% del efecto de la hormona del crecimiento es a través del IGF-1. O sea, de que incluso muchos de nosotros como pediatras endocrinólogos lo utilizamos para poder monitorizar a alguien que está recibiendo hormona de crecimiento para ver si está recibiendo muy poco o está recibiendo demasiada hormona del crecimiento. Eso es la que comúnmente ocupan los pediatras endocrinólogos. La hormona del crecimiento realmente no es solo para crecer, a pesar de tener el nombre del crecimiento. La hormona del crecimiento tiene un efecto también anabólico, o sea, de que además de hacernos crecer cuando actúa a nivel del óseo, también tiene un efecto anabólico aumentando el tono y la masa muscular. Y en otros tejidos, como por ejemplo en el tejido grasoso, va a disminuir la grasa, o sea, tiene un efecto lipolítico. ¿Cuáles son los factores más importantes que nos hacen crecer normalmente? Durante los primeros 2 años, o sea, durante la infancia, una nutrición es esencial. Después de esa edad y luego antes de la pubertad, la hormona del crecimiento y la tiroides son las más importantes. No quiere decir que son las únicas, pero son las más importantes. Y luego, cuando entramos en la pubertad, obviamente, las hormonas sexuales y la hormona del crecimiento. En Prader-Willi, como pueden ver ustedes, pueden tener una altura normal, pero luego van disminuyendo la velocidad del crecimiento y cuando menos se piensa, ellos ya están bajo de la curva normal. Pueden ver acá. Y en cuanto al peso, también empiezan a ganar peso fácilmente. Y la razón por eso es que ellos tienen también un metabolismo muy bajo. O sea que incluso con una cantidad de calorías normal, todavía pueden ganar peso. O sea que lo requerido para ellos para que mantengan un peso normal tiene que ser el 75% de lo que se considera normal o quizá menos que eso. La deficiencia de hormona del crecimiento, obviamente, va a una disminución de la velocidad del crecimiento, va a dar la baja talla, va a haber un aumento de la grasa corporal, va a haber una disminución de la hormona en sí, como también los niveles del IGF que dependen de la hormona del crecimiento. En nuestra institución tuvimos la oportunidad por primera vez de poder comparar la altura final de niños que recibieron y los niños que no recibieron hormona del crecimiento. En el panel de la izquierda pueden ver un número de 39 individuos que alcanzaron la edad adulta y nunca recibieron hormona de crecimiento, y pueden ver de que la inmensa mayoría terminaron con una estatura bajo de lo normal. Lo normal es entre 2 y menos 2 standard deviation, o sea, de que están bajo lo normal la mayoría. Por el contrario, los pacientes que recibieron hormona de crecimiento, la mayoría de ellos terminaron con una altura normal, o sea, en el rango normal de la altura, con la excepción de uno. Este fue un niño que se le empezó la hormona de crecimiento a la edad de 10 años y los padres en sí tenían una baja estatura. Lo que podemos concluir de esto es de que la altura final de un niño con Prader-Willi que recibe hormona del crecimiento sí va a mejorar la altura, pero también existe una correlación directa que tan temprano se empieza la hormona del crecimiento y como también la talla de los padres. Esta es una gráfica que se encuentra en cualquier práctica de los pediatras y pueden ver el punto negro es después de haber dado el tratamiento y el punto rojo era antes de dar la hormona del crecimiento. O sea que no hay duda que la hormona del crecimiento sí realmente les ayuda a mejorar la altura
y alcanzan una altura normal. Este es un ejemplo típico que van a ver en un niño que tiene el síndrome de Prader-Willi. Esta es una niña que todo nació normal y la historia nada más era de que no se movía bien en el útero. Y pueden ver que durante los primeros 5 meses ella estaba incluso perdiendo peso. Fue a esta edad que decidieron hacerle una gastrostomía para insertarle un tubo para poderla alimentar. Y claro, como no ganaba peso, le daban un poquito más de la cuenta la alimentación y en cuestión de 3 meses ella ganó 15 libras. O sea, de que la ganancia de ese peso fue el resultado del metabolismo basal y también el aumento de calorías que se le estaba dando. Fue entonces de aquí que se dice el diagnóstico de Prader-Willi y los padres se pusieron estrictos y lograron bajarle el peso, pero aún comiendo una cantidad normal de calorías, pueden ver que ella seguía ganando de peso, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. Y la altura empezó a disminuir gradualmente. Fue cuando se le empezó la hormona del crecimiento y por el contrario pueden ver el aumento de la velocidad del crecimiento y la baja de la ganancia de peso. Ven el efecto lipolítico y también el efecto en cuanto al crecimiento óseo. Después de los estudios que nosotros hicimos, hubieron múltiples estudios a nivel internacional y prácticamente tuvieron los mismos resultados en cuanto a la altura final. Todos los resultados que están en color rojo, esos son los antes de empezar el tratamiento. Como pueden ver, la mayoría están bajo la curva normal. Por el contrario, los que tienen en el cuadro verde, todos terminaron en el cuadro normal. O sea, de que no hay duda que la hormona del crecimiento realmente es efectiva en el tratamiento del síndrome de Prader-Willi y es la única droga ahorita aprobada para el tratamiento de este síndrome. Pueden ver aquí rapidito el efecto lipolítico, el cuadro de arriba, todos son los mismos pacientes y abajo los pacientes ellos mismos después de recibir la hormona de crecimiento por lo menos de 1 año y medio a 3 años. Como mencionaba al principio, la hormona del crecimiento no es nada más para crecer, tiene efecto anabólico. Este es un estudio bien interesante que se hizo en un grupo de niños que recibieron hormona de tratamiento por un periodo de 6 años y los compararon con los que no recibieron hormona de crecimiento. Las barras azules son los niños que recibieron hormona de crecimiento y los rojos los que no recibieron. Entonces le midieron el número de veces que podían ellos sentarse y pararse. Y lógicamente los que recibieron hormona de crecimiento hicieron más que los que no recibieron una hormona. Pero eso no es todo. También se les midió la grasa y pueden ver que los que recibieron hormona de crecimiento terminaron con una grasa corporal más baja que los que no recibieron hormona de crecimiento. La altura, obviamente, mejor en los que recibieron que en los que no recibieron. Y los sit-up, o sea, sentarse y pararse también fueron más en los que también hicieron hormona de crecimiento. Estos son dos pacientes míos y pueden ver ambos, una hembra de 26 meses ya caminando y un niño de 24 meses también. Usualmente, antes de la era hormona de crecimiento, esto era imposible. Después de ver los resultados, con el permiso de la compañía Genentech, que producía el hormona de crecimiento, me permitieron analizar los resultados de los pacientes con hormona de crecimiento que habían sido tratados sin tener Prader-Willi, que eran un número de 18.500 comparado con un número más pequeño de 225 de Prader-Willi que también recibían hormona de crecimiento. Pueden ver el resultado que es más eficiente durante los primeros 2 años, ya sea con o sin el síndrome de Prader-Willi. Basado en esos resultados y otros más tarde, la hormona del crecimiento se aprobó en los Estados Unidos sin hacer ya las pruebas de estimulación de hormona del crecimiento, lo cual ha sido un logro realmente
efectivo para todos los niños con síndrome de Prader-Willi porque es bien difícil poder sacarle sangre y hacer una prueba de estimulación debido a la cantidad exagerada de tejido grasoso subcutáneo. Para poder dar hormona del crecimiento, como mencioné antes, ocupamos el IGF-1, pero el IGF-1 no se libera solamente en una forma libre, sino que se libera en una forma terciaria, como puede ser aquí, unido a dos componentes más. Y la mayoría que circula en la sangre circula ya sea en una forma libre, que es el 2 al 3%, o combinada con lo que se llama IGF binding protein, o sea que el resto se une a una proteína. Es interesante que el 2 al 3% es realmente lo que hace el efecto a nivel de los huesos. Es realmente la cantidad que necesitamos para tener un crecimiento normal. Cuando nosotros medimos los niveles de IGF-1, medimos todo. Medimos el que está libre y el que está unido a la proteína. De tal forma que lo ideal sería poder medir la cantidad de IGF libre para poder decir si este paciente está recibiendo demasiado o está recibiendo muy poca hormona del crecimiento. Desafortunadamente, no existe en el laboratorio todavía una determinación de la cantidad libre de IGF-1. Aquí tenemos un paciente de que estaba creciendo normal, pueden ver la curva del crecimiento. Sin embargo, el endocrinólogo lo mandó a nuestro centro porque miraba de que el IGF-1 estaba demasiado elevado, estaba bien arriba de la curva normal. Entonces, lo que nosotros hicimos nada más es medir el IGF-BP3, pero como pueden ver, ambos, el IGF-1 y el IGF-BP3 estaban arriba de lo normal. Y luego se le calculó lo que se llama la relación molar. La relación molar es cuando se divide el IGF-1 sobre el IGF-BP3 usando las mismas unidades y se multiplica por el factor de 3.61. Ocupando esa fórmula, le da realmente la cantidad que es efectiva. O sea, sería en una forma indirecta medir la cantidad libre de IGF-1. Y cuando se hizo eso, pueden ver de que realmente estaba en la curva normal. Lo mismo se hizo para una niña con los mismos resultados. Después pueden ver, cuando uno mide los niveles de IGF-1, ya sea en Prader-Willi o cualquier niño que tenga deficiencia de hormona del crecimiento, usualmente están muy bajos. Pero en los niños que tienen una deficiencia de hormona de crecimiento sin Prader-Willi es incluso más bajo todavía que los de Prader-Willi. Aquí pueden comparar niños sin Prader-Willi con Prader-Willi que recibieron hormona de crecimiento, ambos abajo de lo normal, pero cuando se le empezó a dar hormona de crecimiento pueden ver que los de Prader-Willi aumentaron más que los que solo tenían deficiencia de hormona de crecimiento, a pesar de usar una dosis incluso más baja de lo usual, al extremo de que después de 2 años, el 72% de los niños que recibían con Prader-Willi, hormona del crecimiento, tenían el 72% del IGF estaba arriba de lo normal, mientras que solo el 17% de los niños con nada más con deficiente hormona de crecimiento. Cuando se les mide la proporción molar, pueden ver que no existe ninguna diferencia. Realmente esto no es significante. O sea, de que es ideal medir esto porque si hacemos solo el IGF puede ser injusto y disminuirle la dosis a un niño con Prader-Willi cuando realmente está teniendo un resultado bien fabuloso en cuanto al crecimiento y el efecto anabólico. Este es un estudio muy interesante recientemente publicado en el cual ellos pudieron determinar la cantidad libre de IGF-1 y la compararon con la proporción, la relación molar. Esos son los que están aquí en verde y pueden ver que todos eran negativos, o sea que estaban bajo de lo normal, ya sea en niños prepuberales o puberales. Estos son los niveles libres y estos son la proporción molar.
O sea que existe una correlación. Mientras que cuando se le midió nada más los niveles de IGF-1, pueden ver que todos estaban arriba de lo normal. En otras palabras, cuando medimos el IGF-1 y si está muy elevado, tenemos que medir entonces el IGF-BP3 para poder calcular la relación molar. Como dije al principio, lo ideal sería el medir el que está libre, pero yo creo que en un año o un par de años lo vamos a tener en los laboratorios comerciales. Al mismo tiempo que la hormona de crecimiento aumenta durante la pubertad, aumenta también los niveles de IGF-1 y las hormonas sexuales. Cuando ustedes ven la curva del crecimiento, cuando estamos en la pubertad van a ver que hay un crecimiento exagerado. Es cuando aumenta la velocidad del crecimiento. Ese es el resultado de los niveles altos de ambos, hormonas del crecimiento y también las hormonas sexuales, los estrógenos en las mujeres y testosteronas en los varones. Cuando se le da hormona del crecimiento a un niño con Prader-Willi, claro, antes de la pubertad se ve un aumento de la densidad mineral ósea fabulosa. Pueden ver aquí estos niños antes de los 9 años, se les empezó a dar y pueden ver un aumento de la densidad ósea, un gran aumento. Realmente, pero cuando ellos ya entraron a la pubertad, la hormona del crecimiento sola no fue suficiente para mantener la densidad ósea y pueden ver que empezó a bajar. ¿Por qué? Porque necesitaban la adición de hormonas sexuales. Y es así que aprendemos de que decir de que después de que se le da hormona del crecimiento, cuando ellos entran a la edad cronológica pubertal, tenemos que agregarles hormonas sexuales. Usualmente a las niñas puede ser después de los 11 años y los varones entre los 13 y los 14 años, pero siempre es bueno medir los niveles antes de que le empiecen hormonas sexuales y se les empiece con una dosis muy baja. Aquí, en cuanto a los infantes, la hormona del crecimiento realmente no se da con la intención de hacerlos crecer muy rápido, sino por el efecto anabólico, y es así como ellos pueden empezar a caminar más temprano porque se le aumenta la fuerza muscular. Aquí está una niña al lado izquierdo que recibió la hormona del crecimiento. Pueden ver que a pesar de recibir la hormona del crecimiento, crecía a lo normal, lo mismo con el peso, pero ella empezó a caminar a los 13 meses. En el lado derecho, un niño más o menos equivalente a la edad, que estaba recibiendo hormona del crecimiento, creciendo normal, pero se movieron a la República Dominicana y pasaron un buen tiempo ese hormona del crecimiento. Como pueden ver, bajó un poco, pero lo más importante es la falta de efecto anabólico y miren la cantidad de peso exagerada que ganó de no recibir hormona de crecimiento. Y él, a la edad de 13 meses, lo único que podía hacer es nada más pararse, pero con ayuda. O sea, de que la hormona de crecimiento realmente le ayuda a los infantes y tiene unos resultados positivos, le mejora todo y ella realmente es segura. Le mejora la hipotonía, el gasto energético, incluso el desarrollo mental y motor, también el funcionamiento adaptivo y la cognición. Realmente es muy segura y entre más temprano se le empieza, pues mejor son los resultados. En cuanto a los adultos, claro, no lo vamos a ocupar para que ellos crezcan porque ya los huesos están fusionados. Ya no se le puede dar hormona de crecimiento. Si le seguimos dando hormona de crecimiento a cualquier individuo, ya sea con o sin Prader-Willi, cuando los huesos ya están fusionados y le seguimos dando la dosis de pediatría, lo que va a ocurrir es de que solo las partes distales del cuerpo se le van a agrandar y van a desarrollar esas características que se conocen como acromegaloides, o sea que solo las partes distales del cuerpo van a crecer, como son las manos, los pies, la quijada, etcétera. Estas son las características que se ve en los adultos. Pues claro, como es un efecto nada más anabólico que estamos buscando, entonces ellos tienen una composición corporal con más grasa, menos músculo, tienen una intolerancia a la glucosa normal, los lípidos están aumentados, tienen una arteriosclerosis prematura, claro, pueden tener también osteoporosis
Y en general, la calidad de vida está muy baja. Y cuando se le da hormona del crecimiento, esto realmente mejora. No todo, pero la mayoría de estas características que están descritas. Y lo importante saber es de que la hormona del crecimiento está aprobada para Prader-Willi para los niños, pero para los adultos tienen que documentar de que tienen deficiencia de hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento en la actualidad la tenemos, se está dando todos los días, subcutáneo, pero el año pasado y recientemente en junio ya tenemos dos hormonas de larga acción que tienen el mismo efecto que las que se dan diaria y se dan una vez nada más por semana. Una de ellas es el Skytrofa y la otra es Sogroya. Una es producida por Ascendis y la otra es por Novo Nordisk. Varían un poco en cuanto a la estructura. En la Skytrofa, desde una vez la mezclan con una proteína y algo que liga la proteína al hormona de crecimiento para evitar una degradación rápida, de manera que se degrada más o menos unas 24 horas con los cambios de temperatura, de pH, y en la otra Sogroya la dan y se va a unir a una proteína endógena, pero el resultado final es de que va a liberar el hormona de crecimiento y se va a unir al receptor y va a dar el efecto deseado. En cuanto al efecto clínico, pueden ver que no hay diferencia en cuanto a la de larga duración y la que se da diaria. Pueden ver aquí la verde y esta es una de las que se da diaria y lo mismo también con la Sogroya. Desafortunadamente no ha sido aprobado todavía para Prader-Willi, pero yo realmente no creo que exista una contraindicación, pero realmente tenemos que seguir las leyes y por lo tanto seguimos usando la diaria hasta que exista un estudio que puede comprobar de que sí tiene los mismos beneficios sin los efectos colaterales. Cuanto a la escoliosis es bien corriente en Prader-Willi, afecta el 30 al 85%. Antes se creía de que el hormona de crecimiento podría agravar la escoliosis, pero hay muchos estudios, incluyendo nosotros mismos, que hicimos uno en el 2007, comparamos los que recibieron hormona de crecimiento con los que no recibieron, y la verdad es que la progresión de escoliosis era la misma. De manera que no es una contraindicación de usar la hormona de crecimiento. Por el contrario, si alguien va a necesitar cirugía, la hormona del crecimiento le va a aumentar la calidad de los huesos y previene complicaciones. Una de las cosas sí que tenemos que estar seguros de poder controlar es porque estos niños se causan rasguños y pueden ver las cicatrices que cuesta que se le curen porque se siguen causando rasguños en la lesión de la cirugía. En cuanto a la tiroides, que sería la tercera hormona, puede ser de nivel central, o sea, de que no manda suficiente estímulo a la glándula tiroides, o porque también la glándula tiroides no responde al signo, a la señal que se le manda de la glándula pituitaria. Cuando se analizan el tamizaje de los recién nacidos, no existe diferencia entre los recién nacidos normales y los de Prader-Willi. O sea que la incidencia es la misma. Por lo menos es lo que se sabe en estos momentos. Y sin embargo, después de los 4 meses hay que estárselos midiendo gradualmente o periódicamente estos niveles, porque cuando van creciendo y haciéndose más adultos, la incidencia puede aumentar al extremo que en los adultos puede ser tan alta como el 17% de ellos pueden tener Prader-Willi. Obviamente, siendo una disfunción hipotalámica hipoficiaria, el hipotiroidismo central, pueden ver, es el más corriente. Existe una confusión en la práctica general cuando vemos un niño y decimos ya está entrando en la pubertad o no. La mayoría de nosotros consideramos pubertad cuando vemos el vello púbico, lo cual es erróneo. Realmente, para empezar, quiero decirles de que las fuentes de hormonas sexuales son dos gónadas, son dos glándulas. Una son las gónadas, que son los ovarios o los testículos, y las otras son las glándulas adrenales.
Cuando las hormonas sexuales vienen de las gónadas, eso se llama gonadarquia. Y en las niñas, el primer signo de desarrollo sexual son los senos. Los pechitos le crecen y en los varones son los testículos. Como pueden ver, no es el vello púbico. Existe algo que se llama el orquidómetro de Prader, que por cierto es el mismo doctor que descubrió el síndrome de Prader-Willi, el doctor Prader. Y es cuando miden el testículo, el volumen, cuando ya uno normalmente es de 1 a 3 es antes de la pubertad, después de 4 en adelante quiere decir que uno ya está entrando en la pubertad y los rojos ya son el adulto. En las glándulas adrenales se producen también unas hormonas masculinas, son un poco menos efectivas que las hormonas testosterona y otros andrógenos, pero suficientes para dar vello púbico y vello axilar en ambos. O sea, de que la mayoría de pacientes que van ustedes a ver que tienen vello púbico, que tienen vello axilar, o tal vez tienen un poquito de acné o la cara estaitosa, o que tienen mal olor debajo de la axila, la inmensa mayoría de ellos lo que tienen es una adrenarquia. Eso no se llama una precocidad sexual. Normalmente todo esto ocurre después de los 8 años en las hembras y después de los 9 años en los varones. Si esto ocurre antes de eso, entonces se va a llamar una adrenarquia prematura o una precocidad sexual. Quiero que recuerden esto de que en los niños con Prader-Willi, la adrenarquia prematura es bien corriente. Sobre todo los que están recibiendo hormona del crecimiento, van a ver vello púbico y se ve hasta en un 57% de los casos. En cuanto al hipogonadismo, las hembras, ya le dije, usualmente tienen hipoplasia del clítoris, de la vía minora, y hay una disminución, pero luego empiezan a bajar todas las hormonas sexuales y eventualmente no tienen suficiente. Se han reportado algunos casos de hembras que tienen todo el desarrollo sexual normal e incluso hay 4 que resultaron embarazadas, 3 con la de lesión y una con el UPD. Todas que quedaron embarazadas, todos dieron a luz a niños normales y las que tenían Prader-Willi con la de lesión dieron a luz a 2 niños con el síndrome de Engelmann. Los varoncitos tienen el pene pequeño, los testículos no descendidos. Eso es lo más corriente. ¿Y cómo manejamos entonces los testículos no descendidos? Hay una tendencia a hacer cirugía de inmediato. La verdad es que no me parece que es lo correcto. El 3% de los niños en general tienen los testículos no descendidos y para un año tal vez es 1% nada más. O sea que pueden bajar espontáneamente. En Prader-Willi usualmente no eso es el caso. El 86 y el 100% tienen los testículos no descendidos. Y además de no ser descendidos, pueden ver también que el saco escrotal es muy pequeño, como también el pene. Si se les da tratamiento con gonadotropinas corionas, ven que la respuesta realmente es parecida, el 23% de ellos pueden bajar los testículos. En el caso de Prader-Willi, aunque no bajen los testículos hasta el final del saco escrotal, pero por lo menos aumentan el tamaño del saco escrotal y si necesitan cirugía, por lo menos si hay espacio para que puedan implantar el testículo a un nivel mejor. Además, el tratamiento con las gonadotropinas les aumenta el tono muscular y puede evitar los tubos de gastrostomía que se hacen en los varones. Y o sea que les mejora bastante. De manera de que la Academia de Pediatría, sobre todo el Comité de Genéticos, recomienda que el tratamiento inicial tiene que ser con gonadotropinas coriónicas antes de considerar cirugía. En cuanto a la terapia de los varones, usualmente es la testosterona, pero hay otras formas de andrógenos que se pueden administrar, que pueden ser dérmicos, transdérmicos, pueden ser pellet, etc. Realmente nosotros preferimos usar las inyecciones porque lo que son las en cuanto a la piel les causa una irritación y entonces ellos se producen bastantes rasguños. Las inyecciones usualmente pueden ser intramuscular una vez al mes o pueden ser cutáneas
una vez cada semana. La diferencia es de que las intramusculares tienen que ser dadas por un médico o una enfermera, mientras que las subcutáneas pueden ser administradas por los padres. Tienen que ser, nada más las aceptan después de la edad de 18 años. En las hembras empezamos con los estrógenos hasta que los senos empiezan a crecerle y luego cuando tienen un sangramiento vaginal, entonces se le cambia a las pastillas anticonceptivas, o sea que le agregamos la progesterona. En cuanto a la glucosa, se van a sorprender de saber de que cuando comparamos a los niños con diabetes, con los gordos que no tienen Prader-Willi, los que tienen la homeostasis de la glucosa es mejor en el síndrome de Prader-Willi, de manera de que la incidencia de diabetes es más baja en proporción con la obesidad que tienen en el síndrome de Prader-Willi, porque tienen una resistencia a la insulina menos fuerte que la gordura en general. Esto quiero decir que pongan atención porque lo van a ver en bastante nosotros los latinos que tenemos obesidad. Cuando hay obesidad, entonces la insulina el azúcar no puede entrar a la glucosa, entonces producimos más insulina. Pero también insulina llega al hipotálamo y produce ciertos cambios de manera de que la glándula pituitaria va a producir más LH que FSH. El LH es lo que va a hacer es de que va a convertir el colesterol, lo pueden ver aquí, en testosterona. La testosterona normalmente entra a la otra célula que se llama granulosa y se convierte en estradiol. Pero como esta está muy baja, no puede convertir toda la testosterona a estradiol, entonces sale de la célula y tenemos cantidades exageradas de testosterona, también total y libre, y como una disminución de lo que se llama sex hormone binding protein, lo cual aumenta incluso más la cantidad de testosterona libre. Esto es el cuadro típico clínico que ustedes lo van a ver, que se llama ovarios poliquísticos, en los cuales hay una resistencia a la insulina, que la ven desde el principio aquí, aumento de la testosterona, que lo van a ver acá, y una disminución de la sex hormone binding protein. Van a ver los ovarios poliquísticos. Esto realmente es bien corriente y van a ver, es la causa más endócrina más corriente que van a ver. Se ve un 5 al 15, unos creen que es el 20%, y lo vamos a sospechar cuando muestra a estos niños que tienen acné y que son un poco obesas y que tienen un gran oscurecimiento a través del cuello que se llama acantosis nigricans, que tienen hirsutismo, o sea que tienen pelos en las partes que no deberían de tener, sudan demasiado, las menstruaciones son irregulares y claro, tienen obesidad. Esta es una niña antes del tratamiento de 14 años con ovarios poliquísticos. Pueden ver el vello, la cantidad de vello facial que tenía, la cantidad, lo que se llama acantosis nigricans en el cuello, y después de 2 años de tratamiento. Una niña con síndrome de Prader-Willi que vivía en una residencia y a pesar de todo el control de la dieta, pueden ver que seguía aumentando de peso hasta que descubrió que tenía varios poliquísticos y pueden ver el tratamiento que realmente bajó bastante peso. Lo pueden ver clínicamente también acá. En cuanto al ACTH, que es la última hormona, realmente la glándula pituitaria manda ACTH y estimula 2 de las 3 zonas que hay en la glándula adrenal, en la corteza, que son la fasciculata y las zonas reticulares. La zona glomerulosa, la cual produce los mineralocorticoides, está bajo el efecto del sistema renina-angiotensina. La CTH estimula más que toda la fasciculata y las reticulares y produce los esteroides y como también unos andrógenos más débiles que se llaman dihydroepiandrosterone and dihydroepiandrosterone sulfate. Cuando tenemos una una insuficiencia adrenal, entonces hay una falta de ACTH y por lo tanto vamos a tener también lo que se llama una insuficiencia adrenal central. En este caso, obviamente, no solo los esteroides van a estar bajos, sino que también las glándulas, los andrógenos que vienen de las zonas reticulares, que son el DHEA y el DHEA sulfate.
O sea, de que en nuestros laboratorios en Latinoamérica podemos medir el cortisol y podemos medir las otras dos hormonas. O sea, si que un niño con Prader-Willi realmente tiene estos niveles normales, es el likely que tenga. Sí. Roxana Angulo de Romero, WhatsApp audio. Okay. Hicieron un estudio en Holanda y ellos creyeron de que los niños, el 60%, cuando le hicieron las pruebas de tirapona, tenían una insuficiencia renal central. Y entonces se hubo un gran escándalo que todos estos niños estaban recibiendo el examen para ver si tenían eso. La verdad es que se han hecho muchos estudios y ninguno ha podido comprobar la prevalencia tan alta de 60% que reportaron. En estos estudios pueden ver aquí nada más que uno decía que es el 7.5%. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en España y realmente se equivocó y solo era 1%. Nosotros hicimos un estudio nada más haciendo el cortisol y el ACTH en la mañana y es normal en niños con Prader-Willi comparados con los niños que no tienen Prader-Willi. Y a veces puede estar un poco más bajo porque la hormona de crecimiento disminuye una enzima que pasa el cortisona inactiva al activo. En general, los niños con Prader-Willi no tienen realmente un riesgo aumentado de la insuficiencia renal central. Y este es mi último slide y espero que hayan disfrutado. Y si tienen alguna pregunta, pues va a ser un placer poder contestarlas. Gracias.